Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Retomamos la historia argentina y aprovechando nuevamente los estudios de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que hospitalariamente nos ceden las instalaciones, nos ayudan y nos dan una mano, por ejemplo, con cuestiones técnicas que, con todo lo lindo que es matear desde casa, sería imposible, por ejemplo, conseguir tener un fondo con ese mapa, que lo hemos duplicado por las dudas para que se lo vea bien. Ahora me voy a referir un poco al mapa, a su autor y la razón por la cual, que pasa por que a veces para hablar de historia y entender los procesos históricos, los mapas ayudan. Los mapas ayudan y hoy vamos a hablar de la historia vinculada a la idea del territorio. La geografía como un factor determinante en la historia de los pueblos. Y me animo a decir que los argentinos hemos sufrido por la miopía de algunos dirigentes, sobre todo del siglo XIX, vinculados a un partido político, ahora vamos a ver cuál, y vamos a dar algunos nombres, que no supieron valorar la extensión territorial como un factor de poder, ¿no? Vamos a leer un artículo de mi autoría, perdón, la autocita, ya les voy a explicar por qué, y vamos a leer algo de Arturo Jauretche en su libro muy recomendable, Ejército y Política, los conceptos de patria grande versus patria chica. Pero para no tenerlos con la intriga, ese mapa es un mapa de las regiones que componían el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se crea por el poder español, Carlos III, rey de España, en 1776. O sea, lo más parecido a lo que hoy consideramos la República Argentina, que era parte integrante de ese territorio virreinal, nace políticamente con autonomía del Virreinato del Perú en 1776, ¿no? Pero hoy está dedicado el programa a Guinea Ecuatorial, y ustedes podrán decir, ahí tenemos bien el mapa, Guinea Ecuatorial. Yo escribí un artículo, ahora les voy a mostrar dónde, hace muchos años, hace 11 años, Guinea Ecuatorial, nuestra olvidada provincia africana. Sí, Guinea Ecuatorial fue parte integrante del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Podríamos decir que fue parte de la Argentina. Y curiosamente nos olvidamos, los argentinos nos olvidamos. Proceso juntista en mayo de 1810 mediante anarquía, desorden, caos, lucha civil, frentes externos con el Paraguay, con Portugal, como lo analizamos en breve por la cuestión de la banda oriental. La Argentina se olvidó de que tenía jurisdicción sobre un territorio africano, la actual Guinea Ecuatorial. Este mapa es una colaboración de un seguidor de Mates con Historia, Agustín Cardoso Cabrera. Ahí tienen más en detalle sus datos. Agustín Cardoso Cabrera es un joven de provincia de Buenos Aires que estudia en la Universidad Nacional de Lanús, la carrera de Relaciones Internacionales, y es cartógrafo aficionado, podríamos decir, y como cartógrafo aficionado tiene allí un emprendimiento, una cuenta que se llama Mapeo Argentino, que está en redes sociales. Ustedes pueden interiorizarse. Este no es el único mapa. Este mapa ha sido un obsequio que la generosidad de Agustín ha puesto a disposición de Mates con Historia, cosa que valoro mucho. Mi agradecimiento, Agustín, desde Mates con Historia, un gran saludo. Ojalá podamos conocernos personalmente en algún momento. El mapa, por tanto, recrea lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata para tomar conciencia de, fíjense, comprendía el Virreinato, la banda oriental, es decir, hoy Uruguay, con un territorio mayor del actual territorio oriental, el Paraguay, con otro territorio incluso mayor al actual territorio paraguayo, el Alto Perú, es decir, Bolivia, y
Bueno, las Islas Malvinas aparecen allí y en un recuadro minúsculo, 2 islas que hoy componen o forman parte del territorio de Guinea Ecuatorial, las islas de Annobón y Fernando Po. Entonces, ¿cómo es esta historia que nos vincula a nosotros los argentinos con Guinea Ecuatorial? Guinea Ecuatorial, quiero aclararles, es el único país hispanoparlante de África. Es un país pequeño, con poca población, 1,5 millones, 2 millones. Estuve buscando porque uno tiene que interiorizarse, ¿no? Que en un 90% son hispanoparlantes, hablan español como nosotros. Es una rareza dentro del continente africano. Y eso se debió a que fue territorio español. Fue un territorio disputado entre las distintas potencias españolas y ahora vamos a ver en qué momento pasa a ser jurisdicción española. Y dentro del Imperio Español, esa jurisdicción va a tener o va a estar asignada a las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, con capital en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué nos olvidamos de Guinea Ecuatorial? Nos olvidamos. Miren que es un tema que a mí me interesa desde hace rato. Busqué en los autores que vengo citando, ya saben ustedes, Pepe Rosa, Vicente Sierra, en fin. Omisión absoluta, no tratan el tema. No tratan el tema. Me parece una rareza porque estamos hablando de la época cronológica en la que estábamos viendo, la primera década de vida independiente de la Argentina, ¿no? 1810, 1820. Ahora, hay una explicación. Y acá tengo este artículo. Tuve la suerte, creo, de conservar el formato papel. Este artículo lo escribí en el diario El Ciudadano, diario de la ciudad de Rosario, el 13 de mayo de 2014. 13 de mayo de 2014, Guinea Ecuatorial, nuestra olvidada provincia africana, donde reflexiono, me voy a permitir leer, que es, como verán, yo soy medio enfermito de la historia desde hace ya tiempo, no es que es una cosa novedosa. Y escribía yo lo siguiente: resultan poco conocidos, por no decir directamente ignorados, los vínculos históricos que unen a nuestro país, Argentina, con una porción de África. Hoy un país independiente, el único hispanoparlante de ese vasto continente, Guinea Ecuatorial. Un saludo a los guineanos que puedan llegar a ver este video. Un saludo desde Rosario, Santa Fe, Argentina, compartiendo este periodo de historia común de nuestros pueblos, haciéndolo a través de uno de los más hermosos idiomas que conoce el género humano, el castellano. No solo formamos parte en épocas lejanas de un mismo imperio, el español, sino que esa porción africana dependió administrativamente del Virreinato del Río de la Plata, es decir, de la actual Argentina. La zona del Golfo de Guinea, después en la edición vamos a tratar de ir poniendo otros mapas más geográficos si quieren, el Golfo de Guinea, entre los ríos Níger y Ogooué, fue durante siglos área disputada por potencias europeas que colonizaron el continente africano. Es así que holandeses, portugueses, ingleses y españoles tomaron sucesivamente posesión de dicho territorio y fundamentalmente, dada su importancia estratégica, de las islas circundantes al mismo, entre otras las llamadas Fernando Po y Santo Tomé y Príncipe. Más allá de todos los avatares coloniales, nuestra olvidada provincia africana llegó a vincularse con nosotros casi de forma casual. Y acá vamos a cómo cayó Guinea Ecuatorial en el ámbito del Virreinato del Río de la Plata. Insisto, el Virreinato fue uno de los últimos virreinatos creados por España, 1776, prácticamente al fin de las posesiones españolas en América, ahí a las puertas, ¿no?, del fatídico año 1808 y luego los movimientos juntistas. Con la firma del Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal, San Ildefonso, 1777, Portugal y España pusieron fin a una época de guerras en varios puntos de sus respectivas áreas imperiales. Contienda que tuvo, no obstante, el epicentro de los conflictos en la cuenca del Río de la Plata.
Así, el territorio de la banda oriental del río Uruguay e incluso todo el sur de lo que hoy es Brasil, estado de Río Grande do Sul, hasta la isla de Santa Catarina, fue objeto de incursiones militares en uno u otro sentido. Y acá cito a Vicente Sierra, ya lo citaba en 2014 a Vicente Sierra. Así se llegó, dice Sierra, al Tratado de Límites en la América Meridional, ajustado entre las dos coronas y firmado en San Ildefonso en octubre de 1777, signado por Francisco de Sousa Coutinho por Portugal y el conde de Florida Blanca por España. Por él, Portugal cedía a España las islas de Martín García, Dos Hermanas, San Gabriel y Colonia del Sacramento. Y con ellas la navegación de los ríos de la Plata, Uruguay, Paraguay y Paraná. Y agrega el historiador, a los fines de asegurarse la provisión de la esclavatura negra, Brasil cedió a España la isla de Año Bueno y de Fernando Po en la costa de África. Fin de la cita de Vicente Sierra. En 1778 el brigadier español Felipe de los Santos, Toro y Freire zarpó del puerto de Montevideo, que dependía administrativamente del Virreinato del Río de la Plata y de la capital, Buenos Aires, rumbo a Bioko, para tomar posesión de los territorios del Golfo de Guinea en nombre de España. Pero murió 4 meses más tarde. Tales territorios serían parte del Virreinato del Río de la Plata. El segundo gobernador fue Fernando Primo de Rivera, que lo fue del 14 de noviembre de 1778 al 30 de octubre de 1780. Producida la Revolución de Mayo de 1810, pareciera que Buenos Aires, agrego yo, ¿no?, en este artículo, pareciera que Buenos Aires, pese a ser la capital del virreinato, se desentendió del territorio ultramarino, el cual fue paulatinamente cayendo en el olvido, permaneciendo como colonia española hasta su independencia formal en 1968. O sea, al no reclamar la República Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata o Provincias Unidas en Sudamérica, como dice el Acta de Independencia de 1816, la posesión sobre territorio guineano, bueno, España ocupó ese territorio que fue colonia española hasta su independencia en 1968. Yo diría, incluso hasta como abogado digo esto, que no aplicaron las autoridades nacionales luego de mayo de 1810 con Guinea el mismo criterio que sí tuvieron con relación a las Islas Malvinas. Es cierto que las Islas Malvinas son territorialmente más cercanas y pertenecen al continente americano. Esto es cierto, hay una mayor proximidad. Pero digamos que en esa época la navegación hacia Malvinas no era mucho más fácil de lo que pudo haber sido la navegación desde Montevideo o desde Buenos Aires al Golfo de Guinea en África, ¿no? Hubo un olvido, hubo una dejadez diplomática argentina, ¿no? Faltó lucidez, faltó quizá conocimiento, habría que ver cuántos conocían que administrativamente del virreinato con capital en Buenos Aires dependía esa porción de territorio africano. Eso, la verdad, yo conjeturo que a lo mejor no era un dato conocido por todos, pero por lo pronto las autoridades debían tener conocimiento. Si es que se mandaron expediciones, debía haber registros de esto, ¿no? No les voy a leer todo el artículo, pero es poco probable que la Argentina como Estado independiente hubiera conservado su soberanía teórica sobre lo que hoy llamamos Guinea Ecuatorial. Pero no tanto por las distancias. Piénsese que la travesía de Buenos Aires al Alto Perú tomaba por carreta semanas, por huellas a lo largo de la inhóspita Pampa. Y ese grado de dificultad y tiempo no era peor que ir en barco desde Montevideo rumbo a África. El verdadero motivo por el cual Argentina se olvidó de Guinea Ecuatorial como parte de su territorio radica en la miopía ideológica, esto yo lo escribía hace 11 años, radica en la miopía ideológica de la dirigencia política unitaria que gobernó con notorio desdén al interior. En otras palabras, si Carlos María de Alvear, ya hemos analizado de quién se trataba,
Y Bernardino Rivadavia, nos falta llegar a Rivadavia. No había que perder ni tiempo ni recursos en conservar la extensión del antiguo virreinato y por tanto podía cederse el Alto Perú, Paraguay y la banda oriental. No puede menos que imaginarse que una lejana posesión ultramarina no ameritaba ni siquiera discutir al respecto, de acuerdo a la mentalidad de ellos. Y acá un poquito de la cuestión de fondo, cito a Jauretche y ahora lo cito a Marcelo Gulo también. El unitarismo tuvo siempre una especie de gran soncera, al decir de Jauretche, ese famoso libro de Arturo Jauretche. Hoy vamos a citar otro, Ejército y Política, pero tiene un fenomenal manual de sonceras argentinas, Arturo Jauretche. Entonces, el unitarismo tuvo siempre una especie de gran soncera, un autoengaño. Ser un sonso es una mezcla de ingenuo, de tonto, ¿no? Alguien con pocas luces, fácilmente engañable, ¿sí? Es un término quizá muy criollo y casi en desuso, diría, ¿no? Sonso. Se haría explícita con Sarmiento, pero que ya estaba en estado embrionario en los hombres del puerto de Buenos Aires, y esta soncera era que el mal que aflige a la Argentina es su extensión. Algunos, con mentalidad mezquina y portuaria, veían en la extensión territorial algo malo, no algo bueno. Lo cual nos lleva a preguntar si era la mirada con la que veían la política internacional los zares de Rusia, los padres fundadores de Norteamérica, la misma corte brasilera, el Imperio del Brasil, que priorizaban la extensión territorial. Precisamente lo opuesto a lo que sucedió con el Brasil, que fue parido por una élite dirigente con visión de grandeza. Al respecto nos dice Marcelo Gulo, en un libro, Marcelo ahora ha estado acá hace poco y está con la cuestión de la hispanidad, bienvenido sea, ¿no? Pero hay un libro de él que yo les recomiendo, que ya debe tener unos 15 años, que se llama Argentina, Brasil, la gran oportunidad. Argentina, Brasil, la gran oportunidad, autor Marcelo Gulo. Yo lo cito a Marcelo cuando dice: en la estrategia política británica de dominación mundial estuvo siempre presente la idea, si bien disfrazada, de desintegrar territorialmente o desarticular a los estados periféricos. Gran Bretaña tuvo como objetivo estratégico la fragmentación de la América hispana y de la América lusitana, portuguesa. Inglaterra alcanzó su objetivo en una Hispanoamérica conducida por grupos dirigentes ideologizados y sin experiencia política. Pero en la América portuguesa se encontró con una élite de conducción que conocía los secretos de la Realpolitik. Fin de la cita de Marcelo Gulo. Y voy concluyendo este artículo. Insisto, diario El Ciudadano, posiblemente esté en versión digital, desconozco. Mayo del 2014, el título Guinea Ecuatorial, nuestra olvidada provincia africana. Escribía también yo entonces en esa ocasión: en efecto, a diferencia de la atomización experimentada por las antiguas partes del Imperio Español, Brasil no solo conservó su unidad territorial, sino que ha sabido implementar a la par de los procesos de integración continental otros que los vinculan con los antiguos pueblos que reconocen una misma matriz cultural, con afinidades lingüísticas, religiosas, artísticas y culturales, herramientas con las que se puede surcar más establemente las inestables aguas de la globalización. Así, Brasil encaró hábilmente la constitución de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, plataforma de integración que, independientemente del Mercosur o la UNASUR, le permite contactar con realidades ultramarinas como las de Angola y Mozambique, entre otras. Nuestro país, terminaba yo, debería intentar seguir ese ejemplo y estrechar vínculos con aquellos pueblos con los que se comparten historia, cultura, lengua y valores religiosos, pese a innumerables matices, para navegar el desafío de la globalización. Me reafirmo en un todo en aquello que escribí hace 11 años. ¿Qué quieren que les diga? Admiro la practicidad, el
el sentido común con el que, por ejemplo, Brasil ha encarado estos procesos, con independencia del perfil ideológico del gobierno de turno. No importa que gobierne la centroizquierda, la centroderecha, un evangélico, un católico, un agnóstico, Brasil en eso es pragmatismo enderezado a conseguir la realización de objetivos de interés nacional. Es algo de lo que carece nuestra dirigencia política, no de ahora, también la del siglo XIX, lamentablemente. Es casi una marca de la Argentina, salvo excepciones honrosas, ¿no? Y algo de esto reflexionaba don Arturo Jauretche en ese fenomenal libro Ejército y Política, muy recomendable, con este juego o estas ideas de patria grande y patria chica. Hemos hablado con Marcelo, hay mucha gente que le tiene miedo a esa expresión patria grande, o intentan ridiculizarla, menospreciarla, haciendo de ella una caricatura, o por prejuicio o porque están pagos, juegan para otros intereses, que no son los patriotas de un argentino, ¿no? Y en esto hay que tener siempre en cuenta también la frase de un primer ministro británico del siglo XIX, a la cual deberían imitar estos que hablan, ¿no? Porque el aire es gratis. Decía este primer ministro británico, Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Tiene intereses permanentes. Porque retomando la cuestión de Guinea, yo creo que la Argentina está en condiciones de plantearse una política de integración, de vinculación con Guinea Ecuatorial, ¿no? Por lazos históricos, como yo decía, por conveniencias económicas. Algunos me dirán, bueno, pero hay un gobierno cuasi dictatorial. Bueno, Estados Unidos ha negociado y ha tenido acuerdos bilaterales con cuanto gobierno, del signo que fuere. Lo mismo Francia, con la mitad del continente africano. Lo mismo Inglaterra a lo largo de toda su historia. Parece que los únicos que tenemos que tener pruritos a la hora de establecer vínculos diplomáticos somos los argentinos. Me parece que no pasa por ahí. Me parece que no pasa por ahí. Y Jauretche decía lo siguiente. Manuel Ugarte consagró la expresión patria grande, refiriéndose a la comunidad hispanoamericana. Esto está presente en la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, que no declara la independencia ni de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Nación Argentina, no. Dice que quienes se independizan son las Provincias Unidas en Sudamérica. Patria grande. Con un sentido más restringido la ha utilizado la expresión Luis Alberto Herrera, jefe del Partido Blanco Oriental y uno de los pocos varones consulares de nuestra América. Contemporáneamente en la evocación de los héroes orientales que corresponden a la historia común, Artigas y Oribe. La patria chica, por oposición, surge de la desvinculación de nuestras patrias originariamente unidas. Y sus hombres son los que presidieron y facilitaron esa disgregación buscada desde afuera. No fue un proceso natural la balcanización, no, fue un proceso político. Lo analizamos hace un par de meses cuando hablamos de cuando el directorio cedió a Portugal la banda oriental. Lo analizamos en detalle ese proceso puntual, ¿no? La actuación y las cartas y las confesiones de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, nuestro plenipotenciario en realidad, en Londres, en Río de Janeiro, Manuel José García. Y su complicidad con Gregorio Tagle en Buenos Aires. Esto es con nombre y apellido. Anteriormente se ha dicho que una de las causas fundamentales de la pérdida de las provincias del Alto Perú, después vamos a llegar porque esto es en 1825 se produce, fue el resultado de la entrevista de Guayaquil, del desplazamiento de San Martín en las últimas jornadas de la independencia americana. Resultó, en concurrencia con otras causas que salieron
vuelvo a releer, del desplazamiento de San Martín en las últimas jornadas de la independencia americana resultó que estas provincias del Alto Perú salieron de la órbita común. Nuestros historiadores, dice Jauretche, han hecho un misterio confuso de la famosa entrevista con Bolívar, ¿no?, para ocultar las causas determinantes de la misma, que al comprometer el éxito final de la revolución o postergarlo, obligaron a San Martín a buscar el apoyo de Bolívar primero y cederle el mando después como consecuencia. Y acá, y con esto vamos a ir enfilando el cierre, San Martín y Rivadavia. Yo he hablado mucho en cuanto a los enemigos internos que tenía San Martín. San Martín, el objetivo de que esa independencia terminara en la Constitución, en la conservación de la unidad territorial sudamericana, y por eso siempre él va a hablar de la causa americana, para evitar la atomización y la balcanización. En esa tarea última va a tener el retaseo, el rechazo de raíz de los hombres de la Logia de Buenos Aires. Rivadavia, Tagle, Alvear primero. Y hay un discurso de Bernardino Rivadavia, que ahora lo vamos a leer, ante la legislatura porteña, cuando Simón Bolívar convoca a los pueblos de Sudamérica al Congreso de Panamá. Es un tema poco estudiado. Simón Bolívar es posible que se haya dado cuenta al final de su actuación política de que esto no iba a terminar bien si no terminaba con una unidad continental, y por eso convoca e invita a todas las juntas de gobierno, a todas las repúblicas, a que envíen diputados a ese Congreso en Panamá. Y Buenos Aires va a boicotear ese Congreso de la mano de Bernardino Rivadavia. Es muy jugoso la explicación que da Rivadavia, los motivos, ¿no? Lo pintan tal cual era y a los intereses que servía. Y esta visión pequeña, reducida, mezquina, de enano, de una patria chica, con eje en el puerto, La causa es, sin embargo, muy clara y precisa. El doctor Enrique Millán, que está terminando un interesante trabajo sobre el tema, me proporciona otra prueba que resulta de la parte pertinente del mensaje a la Sala de Representantes pronunciado oralmente por el ministro de Gobierno, don Bernardino Rivadavia, al abrir las sesiones de la misma el 1 de mayo de 1822. Cita. Esto está en los mensajes al cuerpo representativo, a la Sala de Representantes de Buenos Aires. Es un documento oficial, diríamos. Y acá habla Rivadavia. En el gobierno de Lima, presidido por el Supremo Protector de la Libertad del Perú, entre los objetos que había recomendado, como de paso, a los respetables enviados cerca de los poderes europeos, solo uno era de comunicación oficial. Tal era que Buenos Aires coadyuvara con sus esfuerzos a libertar las provincias, aún ocupadas por el enemigo común. Pero que penetrados de los principios que habían reglado la conducta de este gobierno con presencia de los acontecimientos funestos, que desgraciadamente habían envuelto el territorio libre, se habían convencido de la circunspección de esta conducta en lo que demostraban su buen juicio. Este era el estilo de Rivadavia y de la época. Tengan paciencia, ya vamos a llegar a la parte jugosa. Sostuvo que aquellos fragmentos de un poder vacilante caerían a menor costa que con cualquier clase de esfuerzos por parte de Buenos Aires, que serían insuficientes para superar las dificultades que oponía el espíritu de vértigo que dominaba a los pueblos intermedios, y mucho menos para alcanzar su cooperación común, sin la que todo sería aventurado, que entre tanto se sentían males que por ahora eran irremediables. Lo único que convenía a Buenos Aires era replegarse sobre sí misma. Lo único que convenía a Buenos Aires, 1821-1822. En iguales circunstancias es como si escucháramos de los primeros presidentes norteamericanos
que lo único que convenía al estado de Virginia, Pensilvania o Delaware era replegarse sobre sí mismo. Es decir, cuando ellos adoptaban una política expansionista, nosotros teníamos en el gobierno alguien que se despachaba con esta idea, que lo único que convenía a Buenos Aires era replegarse sobre sí misma, mejorar su administración interior en todos sus ramos, con su ejemplo llamar al orden a los pueblos hermanos, y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella importancia con que debía presentarse cuando llegue la oportunidad deseada de formar una nación. Tanto más cuanto que Buenos Aires ya había hecho todo lo que podía hacer, es decir, darse la libertad y llevarla por diversos y distintos puntos de este continente a donde habían alcanzado sus últimos esfuerzos y que era llegado el caso de que por la experiencia y sus propios sacrificios se hicieran estos pueblos dignos de la libertad a que aspiraban, como diciendo que cada uno se las arregle, ¿no? Sigue Jauretche. Así se perdió el Alto Perú, por la negativa rivadaviana a prestar auxilios a San Martín, el protector. Unos pocos regimientos cuya falta lo puso en la necesidad de someterse a las exigencias de Bolívar para no sacrificar la causa de la independencia americana, que según Rivadavia se resolvería sola, con la caída, seguramente espontánea, ironiza Jauretche, de los fragmentos del poder vacilante. Los pueblos se hicieron dignos de la libertad como quería Rivadavia, pero por obra de Bolívar. Y así se desprendieron de la causa común. Creo, dice Jauretche, que después de esto no hay que preguntarse por qué son estos los hombres de la patria chica. Rivadavia mismo se define. Lo único que le convenía a Buenos Aires era replegarse sobre sí misma, mejorando su administración interior en todos sus ramos. Y a esta mentalidad municipal se le ha llamado el primer hombre civil de la República. Este es el título que le pone Mitre luego, ¿no? A Rivadavia. Mientras San Martín reclamaba auxilios en términos de independencia americana, este se los negaba con una visión edilicia de destino nacional. Es triste, ¿no?, que hayan ganado ellos. No tiene tampoco desperdicio la última parte del mensaje. Y cita, que esta conducta en el gobierno le había traído también la opinión exterior de las naciones, que observaban nuestro curso político, y era prueba de ello el mensaje dirigido por el presidente de los Estados de Norteamérica a la apertura de la última sesión del Congreso, que no descuidaría el gobierno de cultivarla más, y más siendo consecuente a sus principios, porque sabía que nuestra importancia interior sería la medida de la consideración exterior. Fin de la cita. Reflexión de Jauretche. Los hombres de la patria chica no han cambiado en su preocupación obsesiva por la opinión exterior, con que se reconfortan cada vez que sacrifican los intereses nacionales. Esto era así en el siglo XIX, en el siglo XX, y me temo que sigue estando presente en cierta mentalidad de la política nacional, ¿no? ¿Cómo nos ven? ¿Ustedes ven a dirigentes extranjeros pendientes de la consideración de los medios exteriores, de los medios extranjeros, sobre la política de esos países? No. Hay una obsesión medio tilinga, ¿no?, de a ver qué dice el New York Times o el New York Herald. Y seguramente dirán pestes de una política que priorice los intereses argentinos. Es obvio. Son las reglas de juego. No es que el mundo esté contra nosotros, es que nuestra dirigencia no tiene por qué estar pendiente de lo que el mundo espera de nosotros en política exterior. Es evidentemente una misma línea, con los mismos métodos, la misma visión y la misma arquitectura mental y moral, la de la patria chica, Y continúa, y bueno, después retoma el mismo tema, citando un discurso de Mitre, pero bueno, ya llegaremos. Miren, yo me quedo con esta idea de que es importante tener mapas a la vista y
Porque los mapas hablan de la extensión, del potencial de un territorio. Cuando uno reduce la mirada al cálculo de los mercaderes de un puerto, evidentemente la política exterior queda acotada a la política comercial que interesa a ese sector del puerto de Buenos Aires. Esto es un concepto que está presente desde las invasiones inglesas. Cuando Beresford reconoce que en esa población que le resulta medio hostil hay un grupo, una fracción reducida, numéricamente hablando, pero poderosa, porque ha hecho fortuna con el contrabando, que le puede dar una mano con la administración de lo que desde el punto de vista de los ingleses constituiría una semicolonia, es decir, no aparecería en los mapas como posesión o dominio británico, pero eso ya no era quizá lo más importante. Lo importante era que los resortes del poder real de esos territorios estuvieran en manos o dirigidos desde la City. Esto no es estar en contra de los ingleses o odiarlos, no pasa por ahí. El patriotismo no odia a los otros. El patriotismo, en todo caso, reconoce que la política internacional es un juego de intereses y que no hay que ser ingenuo. Y si bien es entendible que un país como la Argentina tenga ideales que defienda en la política exterior, quizá también habría que tener a mano esa frase de los primeros ministros británicos, o que uno la ha pronunciado y los otros la han seguido, ¿no? Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes, ¿no? Lástima que a veces nuestra mirada, o la mirada de algunos políticos nuestros, vaya en un sentido totalmente contrario. De todas formas, esta época en la que perdimos contacto con ese territorio ultramarino, africano, Guinea Ecuatorial, también está plagada de hechos heroicos, pintorescos, que también son desconocidos, ¿no? Y uno de los primeros mates con historia que hicimos, la dedicamos a la aventura del marino francés nacionalizado argentino, Hipólito Bouchard. Hipólito Bouchard, un marino de origen francés, pero que vino a Sudamérica, como vinieron otros, ¿no? Liniers o Brown, siendo irlandés, y prestó servicios a la Armada Nacional, entre otros con una fragata cuyo nombre es La Argentina. Les vamos a dejar el link para que, si les interesa la travesía de la fragata La Argentina, pero les puedo decir que prácticamente circunnavegó el planeta en el año 1817, ¿no? Comandada por Hipólito Bouchard, interceptó barcos españoles, barcos negreros, liberando a los negros esclavos que eran mercancía. La Argentina ya había reconocido la libertad, ¿no? La libertad de vientre, prácticamente casi un paso de abolir la esclavitud. Visita las islas de Hawái, en donde tiene una entrevista con el rey del pueblo que habitaba en una de las islas de Hawái. Llega y bombardea fortalezas realistas o españolas en el puerto de Monterrey, en California. En fin, es para hacer 20 películas. 20 películas. Si la Argentina tuviera, por ejemplo, la idea de llevar al cine estas gestas verdaderamente épicas, parecen inventadas, pero son reales. Son reales. De modo tal que, como ven, en Mates con Historia tampoco tenemos una mirada solo nostálgica y pesimista, porque la Argentina es así, una de cal y una de arena. Nuestra historia es como somos nosotros, ¿no? Medio con altibajos, y así como hubo personajes ilustres, grandes patriotas que lo dejaron todo, luego ignorados por la historiografía liberal, hubo también traidores, personas que no estuvieron a la altura. Por eso es tan importante conocer la historia, ¿no? Nos referíamos en el Mates con Historia anterior, a raíz especial, ¿no? Dentro de la historia de la Iglesia, ocurrida la muerte del Papa Francisco, nos pareció oportuno, analizar, y lo titulamos la Iglesia ante una nueva encrucijada. Una nueva encrucijada. Nosotros, en Mates con Historia, en la historia de la Iglesia,
el interés es conocer la historia de la institución y darnos cuenta, entre otras cosas, que a lo largo de 2 milenios hubo infinidad de encrucijadas. Hubo momentos terribles y hubo momentos esplendorosos, de auge, de vitalidad apostólica. Entonces, como ven, hay infinidad de matices. Bien, espero que les haya gustado este Mates con Historia, con mapa incluido. Mi agradecimiento nuevamente a Agustín Cardoso Cabrera por esa contribución generosa. Ahí está, muy bien. Felicitaciones y a seguir adelante con esa tarea, ¿no? Es muy lindo lo de los mapas antiguos que ayudan a entender, porque uno va viendo historia y va viendo los territorios y uno se da cuenta, cobra dimensión la historia, ¿no? Y no queda solo en ideas abstractas. Así que un saludo, Agustín, muchas gracias, y un saludo para todos ustedes. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, que estén bien.